Estás escuchando Casos y Cosas de Fraga con Carlos Fraga. Obed es asesor, Obed sí, es orientador de la gente, de las empresas y de todo el que lo solicite, pero desde la filosofía, porque él es un magíster en filosofía. Y esto, usted le parecerá, pero qué novedoso. Sí, bueno, me puede ser novedoso, pero no, esto es muy antiguo. Esto es muy antiguo, desde por lo menos de nuestra civilización, los griegos básicamente orientaban a los seres humanos a través de la filosofía, que es un marco además en el cual te puedes situar desde un problema y puedes verlo de otra manera. Y eso es lo que hicieron todos los filósofos griegos con sus alumnos, que eran los educadores del momento. Y luego esto se puso de nuevo en boga, o se puso más en boga, en los años 90 más o menos, que se hizo aquel libro que fue todo un bestseller mundial, menos Prozac y más filosofía, o más Platón y menos Prozac. Así se titulaba el libro, que fue todo un éxito, porque era como la filosofía iba irrumpiendo en un área que era de absoluta hegemonía de la psicología. Y entonces yo traje a Obed Delfín, o yo lo invité, perdón, porque creo que nos puede aportar mucho para mucha gente que además quisiera una cosa más filosófica, porque la filosofía ¿cuál es la materia prima de la filosofía? La vida. Así que es importante y bienvenido, Obed. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Carlos. Qué bueno. Gracias a todos tus oyentes. Qué bueno. A la disposición de ti, como Seguro. tú has dicho. Sí. Es por ahí, ¿verdad? Es una filosofía para la vida. Okay. Sí, tomada desde el mundo antiguo. Comienza con Sócrates, el gran interrogador, aplicando la mayéutica, que da a luz ideas a los individuos, a los sujetos, a hombres, mujeres. Porque la filosofía trata de eso, como tú bien has dicho, de la vida, de los hombres y de las mujeres, sea en el ámbito que se mueva, en la política, en la ética, en la estética, y tenemos 2500 años que nos respaldan, de los más grandes pensadores. Seguro. Y hay un salto, sí, como tú has dicho, de la antigüedad, pero también pasamos por la Edad Media, el mundo moderno, actualmente, pero el gran pensador, Spinoza, con su hermosa ética, después el siglo XX, y como tú bien has señalado, es con Lumarinov, que vuelve a tener en los 90 con más Platón, menos Prozac, donde nos invita a una reflexión, a una vida reflexionada, pensada de modo crítico, y donde también aparecen los elementos de la emoción también, no solamente la racionalidad, ese extremo de la razón, ni tampoco el extremo de la emoción, sino ese término medio que Aristóteles tanto llama a tener en cuenta, esa mesura, esa mediedad a la hora de pensar y de hacer, porque el ser es eso, en un hacer y un pensar, y la filosofía nos invita a ver la vida, a abrir los ojos, a preguntarle por el primer sujeto que tenemos, que somos nosotros. Exactamente. Además que nos llama la atención, Robert, perdón, que a mí me preguntan mucho en la psicoterapia cuál es la misión de la psicoterapia, qué es lo que hace la psicoterapia. Yo siempre digo humildemente que la psicoterapia lo que hace es prender la luz que tú no has prendido, es decir, de encender un lado del estadio que uno nunca ve. Uno nunca ve, es decir, uno ve el partido desde el lado del estadio es decir, del equipo en el que tú estás, pero tú no ves el otro lado del estadio. Y un psicoterapeuta no va a hacer otra cosa que aprenderte la luz del estadio, ¿no? Prendértela completa. Ahora vamos a ver el juego desde la luz completa del estadio para ver qué otros elementos aparecen. Y yo creo que un poco es lo que tú estás explicando, ¿no? Exactamente, es decir, no es una sola perspectiva, no es solo un punto de vista, es decir, tenemos un conjunto de puntos de vista que lo podemos llamar interpretaciones. Perfectamente son interpretaciones porque estamos en un mundo de interpretaciones. El sujeto hace muchas interpretaciones y recibe además interpretaciones. Porque como dice Ortega y Gasset, a lo último que encontramos somos a nosotros mismos, es al yo, porque somos seres sociales. Entonces, en ese prender la luz vemos el estadio, vemos el juego, pero vemos también a los aficionados. Exacto. ¿No? Entonces, en la filosofía es eso, es decir, abrir ese panorama. Por eso se encarga la filosofía de un constante preguntar. Pregunta por las cosas. Yo hablo aquí mucho de la mayéutica. Mis oyentes saben que la mayéutica es un recurso que además lo recomiendo mucho, porque no hay mejor recurso para el adolescente, por ejemplo, que la mayéutica. Que preguntar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque es impresionante cómo la gente, cuando se da cuenta que dentro de sí tiene un mundo, un conjunto de ideas, se sorprende.
porque ya no le estás dando el producto, ya no le estás diciendo lo que tiene que hacer, sino que él se va a reconocer y dice, oye, pero si yo lo tengo, es decir, ok, en ese cuidado de sí mismo aparece la necesidad de que otro lo pregunte. Claro. Pero reconoce inmediatamente cuando él piensa a explicar, a interpretar, pero a oírse también. Claro. Entonces, se da cuenta, se sorprende. Sí. Y dice, ¿qué tantas cosas tengo yo que puedo aportar? Porque no estamos hablando sino de vida. Exacto. Entonces, bien, la filosofía, pero es la vida. Todos vivimos, todos tenemos una experiencia de vida. Claro. Una vida compartida, una vida individual, en esa relación social, pero que además que somos personas, somos individualidades también. Claro. Cuéntame una cosa, vamos a ejercitarnos un poco en torno a lo que es la filosofía, que me encanta el tema, me encanta lo que haces, me parece que además es una cosa inagotable, llena de recursos, llena de una cantidad de cosas que es buena que la gente la conteste. Por ejemplo, un duelo, ¿cómo un duelo? Llego a tu consulta, tú tienes consulta privada. Sí. Ok, yo llego a tu consulta y te digo, mira, no, yo vengo destrozado, nada, mi pareja me dejó por otra persona, además una persona muy allegada, y yo me quiero morir, si yo me quiero morir. ¿Por dónde, por ejemplo, un filósofo aborda una situación como esta? Allí comenzaríamos a abordar por indagar, primero, ¿qué es ese morir? ¿Qué llamas a ese morir? ¿Por qué quieres morir? Además, ¿quieres morir por el otro? ¿Quieres morir por ti? Porque entonces vamos a interrogar, vamos a preguntarnos cuál es la relación que tienes. Buscamos por qué, cómo, un conjunto de las preguntas, de las categorías, cuándo, y vamos viendo qué es lo que hace que te sientas así. Tú. Es decir, que emocionalmente, pero que además racionalmente tú puedas darte una explicación a las emociones, a las pasiones que sientes, porque, muy bien, uno puede estar destrozado, pero también está lo que se llama el gobierno de las emociones. Sí, señor. Es decir, saber gobernar esas pasiones, ¿no? Y esas pasiones se gobiernan en una relación emotiva reflexiva o emotivas racionales, ¿no? Entonces comienza a preguntarse uno, yo comienzo a preguntar, ¿qué es morir? ¿Qué es esa intensidad de pasión? ¿Por qué quieres morir ahora? ¿Por qué ya no quieres seguir viviendo? ¿Qué haces para esto? Primero para ir reconociendo la parte reflexiva. Y prendiendo las lucecitas. Y prendiendo poco a poco, como tú bien has dado el ejemplo, es decir, un estadio no se prende al 100%, Exacto. se va aprendiendo poco a poco hasta que él se ilumina totalmente. Me parece que la metáfora y el simbolismo es muy bueno. Sí. Y entonces la gente, la persona, va haciéndose la pregunta, porque la pregunta se hace para que se vuelva una pregunta para él. Es decir, yo no le contesto su pregunta, yo se la hago. De ahí viene la mayéutica. Es Claro. lo que yo lo ayudo es a dar a luz a su respuesta. Exactamente. Y él, en un momento que está dando a luz, va a agarrar ese bebé, lo va a reconocer que es él mismo. Seguro. Es decir, él se pare a sí mismo. Me gusta esa metáfora, me gusta mucho esa metáfora. Entonces, hasta que vamos viendo, ya después, si en el orden de una misma de una consulta es suficiente, ¿qué hay que hacer entonces para eso? Porque no basta solamente el hacer, porque el hacer tiene que estar fundamentado en una reflexión, en una filosofía de vida. Porque el hacer por sí, hacer no es suficiente, ¿no? Eso es interesante. Vamos a ir o no, esperamos. Ok, 4 minutos, chévere. Yo te quiero dejar una pregunta. Ok, logramos encender el estadio. ¿Qué haces? ¿O qué lo mandas a leer al paciente? ¿Mandas a ver alguna película? ¿Qué tareas? Porque yo creo que la vida es trabajo. Eso lo creo yo, y a lo mejor estamos de acuerdo en eso. Y ¿qué le mandas a hacer a ese individuo? También quiero que hablemos en las próximas partes cómo haces para reconocer ciertos trastornos que pueden haber, que ya no son tu campo, y cómo remitirlos, si eso lo logras, porque ahí puede haber el peligro, o puede haber el prejuicio. No, un filósofo no, porque no sabe reconocer si ahí no hay una psicopatología. Espérate, sí se puede reconocer, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a hablar de todas esas cosas para darle un lugar bien preferencial y bien importante a lo que tú haces, que me parece que es hermosísimo, ¿okay? Que es de verdad hermoso, porque no hay nada tan maravilloso porque además tú perteneces
a esa filosofía, siendo un filósofo, siendo un magíster de filosofía, tú perteneces a esa consulta que se puede hacer muy rica con el paciente, porque hay un enriquecimiento que va mucho más allá de lo que voy sintiendo y lo que voy armando dentro de mí, sino de todo lo que voy aprendiendo, por referencias, por cosas, por ejemplos, por mitología, por todo un mundo de cosas que van adquiriendo, que eso a mí me parece que hace de las consultas íntimas y orientativas un plus maravilloso. Estás escuchando Casos y Cosas que Traga con Carlos Fraga. 0416-412-5560 y 0414-913-8602. 0414-913-8602 para que usted tenga contacto con, si de quererlo, con Obed Delfín, que es una alternativa en todo lo que es el ámbito de la psicoterapia, porque repito que es sencillamente alguien que le va a dar a usted una orientación, un coach, es decir, un seguimiento, pero con todo un basamento fundamental que es lo filosófico. Recuerden, estamos con Obed Delfín, él es un magíster en filosofía, él hace consultas filosóficas, que repito, no es ninguna novedad, ni un esnovismo, es algo que viene desde la antigüedad, que por supuesto en los 90 tuvo mucha fuerza con más Platón, menos Prozac, con ese libro tan importante, y que hoy en día se queda con algunos filósofos que dan ese tipo de orientación, además basadas en la filosofía que es el marco de la vida. El marco de la vida es la filosofía. El conocimiento de la vida es fundamental. Obed, cuéntanos un poco, porque puede haber ya quien piensa, bueno, pero ¿cómo él puede dictaminar o puede saber que hay una psicopatología? Voy a tu consulta y de verdad tengo un trastorno y tú lo puedes, ¿cómo tú lo puedes ver? ¿Tienes herramientas para ello? ¿O los filósofos la tienen? Sí, sí hay herramientas para uno poder detectar que ya el problema no se puede resolver a nivel de filosofía. Inmediatamente no está en el campo de uno. Y uno remite, uno dice la necesidad de buscar un especialista. Eso con Casos y Cosas de Fraga. Buscamos siempre el lado positivo de la vida. Bien, amigos, a las 3:59 ya son casi las 4 de la tarde. Vamos a continuar con Casos y Cosas de Fraga hasta las 5 con todos ustedes y hoy hablando de filosofía, hablando de la consultoría filosófica que hace Obed Delfín, quien es un magíster en filosofía. Y él hace, por supuesto, el trabajo de consultar a nivel filosófico, que cumple un poco las veces de un coach o de un orientador o de un consultor o hasta de un psicoterapeuta. Pero el psicoterapeuta trabaja más con una cuestión, con unos parámetros muy psicológicos. Los de él será un filoterapeuta, un filósofo terapeuta, y esa es un poco la idea de él. Y estamos hablando de el reconocimiento, por ejemplo, de la psicopatología. Cuando te llega una persona con psicopatología y tú nos explicabas o me contestabas que ya llega un momento que nos damos cuenta que ya el problema o la situación que trae esta persona no entra dentro de los parámetros filosóficos. Correcto. Y es ahí cuando hay que remitir. Hay que remitirlo y que la persona ya, porque estaría uno invadiendo campo que no le corresponde. Claro, uno allí es claro cuál es el límite, que es la filosofía de uno. Qué bueno. Lo remite. En el libro, si mal no recuerdo, lo leí hace muchos años, Más Platón y menos Prozac, una de las cosas que Prozac era en ese momento el gran antidepresivo, el gran ansiolítico del momento, aunque no es lo mismo un ansiolítico de un antidepresivo, pero bueno, cumplen funciones parecidas. Decían que una de las cosas que me acuerdo haber leído allí era cuando le abres la ventana al paciente, por decirlo de alguna manera, al consultante, tú le abres la ventana, hay muchas cosas que se regulan dentro del propio ser, ¿no? Porque empiezas a ver que, primero que no eres el único que le pasa eso, luego que eso está adscrito a situaciones de la vida, y eso va dando un poco de tranquilidad. Me acuerdo que es uno de los capítulos del libro. ¿Qué opinas de eso? Sí, indudablemente, porque el individuo se piensa a veces que él es el único que padece. No
no es el único, todos padecemos, es decir, no estamos en un mundo perfecto, es decir, no estamos en un mundo estamos, como dice Ortega, en un mundo de circunstancias. Yo en mis circunstancias, mi yo sociales, puedo amanecer muy feliz, pero pasó algo y ya la felicidad baja de grado, y entonces es eso, el equilibrio, buscamos la armonía, pero siempre vivimos en ese desequilibrio, en esa búsqueda permanente, y sí, pero darnos cuenta nos permite que mirar que el mundo es así, tiene todas esas variaciones de blanco a negro, pasando por toda la gama de gris, de toda la gama de colores, toda la gama cromática. Entonces, eso nos permite que no somos los únicos, además, y que no pretendamos ser los únicos. Pues cumplimos un rol en la vida, sí, para mucha gente, para nosotros, para mucha gente, pero que además estamos insertos en un conjunto de circunstancias sociales, X, el cual nos hace ver, nos hace saber que estamos ahí en la vida. Qué bueno. Esta cosa que se llama la transferencia, ¿no? Que llamó Freud la transferencia, que Jung además dice que es importante que haya un poco de transferencia porque el sanador tuyo me puede sanar a mí también, y que es importante que yo hable de mí hasta cierto punto para que tú sepas que yo también padezco, que yo también de alguna manera estoy involucrado en lo que me está pasando. ¿Cómo lo maneja el filósofo? ¿Cómo lo maneja el filósofo? Ahí lo maneja como en el cuidado de sí mismo, que es el que uno genera, necesita a veces que el otro lo oriente, que el otro le indique a que él vea, ¿no? Ahí volvemos a los Sócrates, a reconocerse, hacerse la pregunta, a indagarse sobre sí, pero no sobre sí y sobre lo otro, lo que le sucede. Entonces, es tanto llevar de la mano, poco a poco, pero que él es el que va pisando. Yo no piso por él, es decir, yo no doy los pasos por el otro, el otro da sus pasos propiamente, ¿no? Y en la filosofía se hace eso, es decir, solamente indicar, dar luces nada más. Obed, ¿y trabajas con niños, con adolescentes, o prefieres los adultos? He trabajado con adolescentes, cuando hablo de adolescentes, más bien de 18 años en adelante. Sí, unos preadultos allí, pero bueno. Unos preadultos. Ok, pero es tu predilección. La mía también, la mía también, sí. Yo para abajo lo respeto mucho, pero no es mi campo, ¿no? Qué bueno. Cuéntanos un poco tu trabajo en empresas, en organizaciones, cómo entra esto, que por supuesto entra, y miren de qué manera, pero quiero que tú, en tus propias palabras, nos expliques qué hace un filósofo dentro de una organización. Voy a separar organización y empresa, ¿no? Okay. ¿No? Porque cuando yo hablo de organización me refiero más a la parte social, comunitaria, ¿no? Y a la empresa propiamente, lo que es una empresa, ¿no? En la empresa me ha tocado siempre trabajar en dos aspectos. El gran y terrorífico que es el lenguaje. Es decir, porque así como el lenguaje nos lleva al diálogo, también, como dice la voz ISEC, también nos lleva a la destrucción del diálogo. Claro, tiene esas dos caras por lo menos. Claro. Entonces, siempre es de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo mismo. Y eso, cuando ponemos en el lenguaje, entonces aclarar, ¿estamos hablando de la persona o estamos hablando del problema? Yo hace poco escribí en mi blog y en la página de Facebook un artículo que se llama de mis relaciones confusas a mis relaciones creativas. Las relaciones confusas cuando confundo el problema con la persona. Y entonces en la empresa se da mucho eso, confundir el problema con la persona. Entonces dejo de tratar el problema y trato entonces con... Por ejemplo, ponme un ejemplo. Un ejemplo. Voy a poner un libro. Estamos diseñando un libro, digamos, es una empresa editorial. El libro tiene algunas cosas, algunos efectos, algunas cosas. Es un problema de edición, de editorial del libro. Pero en un momento dado yo lo traslado a la persona, a otra porque la otra me cae mal. Entonces el problema no es el libro. El problema que se genera entre las personas, los partícipes, ya no es el libro que es el problema, sino que se traslada a la persona y se comienza a confundir y entonces a velar el problema que no es el libro, ya lo trasladaste a la persona. Que es el ilustrador, por ejemplo. Yo tengo un problema con el ilustrador, entonces mi problema es el ilustrador. Ya es el libro. Entonces eso me ha correspondido aclararlo. Es decir, decirle a la gente, ya va, ¿de qué estamos tratando? ¿De qué estamos? Es decir, ¿es con él
o es Pero como eso es importantísimo, además. y sí, Eso es importantísimo. es importante porque claro. es uno de los grandes problemas que se genera en las empresas, en las organizaciones. Claro, y entre los seres humanos también. En la pareja eso es un típico problema. Típico, ¿Tu problema es con tu pareja o tu problema es con tu soledad? ¿Con quién es tu problema? O con el vecino. El problema es que el vecino pone la basura o es que a mí me cae mal el vecino por sí. Exactamente. Entonces ahí eso me ha tocado trabajarlo, y lo otro es el lenguaje, el discurso. Estás pidiendo, doy un ejemplo, una persona un día me plantea, tiene un problema que ella quiere plantearle algo a su jefe, y me lo está planteando a mí. Cuando me lo plantea a mí, yo le digo, tú le has planteado esto hacia tu jefe. Por un momento se queda parada y me dice, así no. Se vuelve a detener y me dice, no, yo no se lo he planteado. ¿Y cómo quieres que él te dé una solución entonces? Entonces, ahora, ¿cómo se lo plantearías? Le digo yo. Y ella, la persona, genera que eso, es decir, es una cosa del lenguaje. Ella pensaba que se lo estaba planteando, pero realmente no se lo estaba planteando, lo estaba pensando. Y entras en un parámetro gestáltico que es en darse cuenta. Ay, me di cuenta, wow. Y si no, el jefe no atiende a lo que yo le estoy requiriendo. No, es que no te puede atender porque no se lo estás haciendo. Nunca le estás haciendo el requerimiento. Esas son las dos áreas que me ha tocado trabajar en las empresas. Con las organizaciones también mucho el lenguaje, por lo mismo de la confusión. Por lo menos a otro aspecto, ahora que un proyecto que comienza un poco, que está, si se puede decir, infectado con la Fundación Nacional de Museos, que voy a trabajar con la comunidad de Caricuao, en la consultoría filosófica en el arte. Es decir, la Fundación Nacional tiene un macroproyecto, y yo soy invitado, me han llamado, entonces yo voy a trabajar en el arte, en el patrimonio, pero además el patrimonio como parte de la construcción del sujeto. Porque como dice Sonta, después que tengo una expresión estética, ya no soy el mismo. Es decir, el arte me construye. Seguro. Y uno de los primeros talleres va a ser la cromática en el arte y la dirección. Bueno, vamos a una pausa, que eso está buenísimo. Vamos a una pausa con la máquina y regresamos. Eso con casos y voces de Fraga, buscando siempre el lado positivo de la vida. Estamos hablando de la asesoría filosófica, porque él es un magíster en filosofía y da asesoría. Y estábamos hablando de una cosa muy interesante. Él está asesorando, cómo él asesora proyectos, cómo él asesora organizaciones, cómo él asesora empresas, además de su asesoría personal. Y él me está contando de un proyecto que tiene de los museos, que lo llamaron a él para la parte estética, porque una vez que ya tienes una expresión estética, cambia profundamente tu ser, por decirlo de alguna manera, se transforma. Cuéntanos un poco eso es interesantísimo. Eso también responde a una pregunta que tú me habías hecho antes, como era de a qué podía yo dirigir a una persona, si a leer un texto, a otra persona. Sí, indudablemente, yo he indicado a personas que lea de Séneca sobre la brevedad de la vida. Por ejemplo, importantísimo. Es un texto hermoso, con una presencia y una actualidad de 2000 años, ahí está Séneca, como uno de los grandes pensadores. La Divina Comedia, por ejemplo. La Comedia, en vez el texto es largo. Claro, pero por lo menos algunos fragmentos importantes, Exactamente. La Odisea de Homero, o sea, son textos tan importantes. Claro. O de pronto anda a ver una película como El Festín de Babel. Anda a ver donde la humanidad se desborda estéticamente a través del arte culinario. Segurísimo. Y ahí más ningún habitante de esa pequeña población vuelve a ser el mismo. Absolutamente. Son de esas cosas. Y después me vuelves a comer como volvemos a comer. Porque la filosofía es una y que la imagen, además, porque el problema de que nosotros tenemos el lenguaje, pero no tenemos las imágenes, la imagen que te da el cine es una maravilla. Exactamente, que lo tenemos a mano, que también es algo que lo toma y no lo hacemos, como tú decías hace rato, no vimos, ya Aristóteles lo trata en la poética, como la catarsis que se consigue a través del teatro, de la tragedia. Seguro. Ya es algo que ha sido tratado en la antigüedad, es decir, que tiene lo que uno podría llamar un pedigrí filosófico del arte, y toda la tradición estética que tiene, o los tratados sobre lo sublime de Immanuel Kant, el tratado pequeño, claro, uno de los textos más claros de Kant para el gran público,
para que veas lo que es lo sublime, cómo eso arropa el alma, como el temor, como el estar seguro. Entonces hay esa relación de arte, vida, permanente. Bueno, permanente. un cuadro puede servir a veces una imagen, ¿no? Ayer o antier, que se cumplió el aniversario del gran pintor romántico que pinta el romanticismo, es decir, lo sublime en este caso, claro que allí, es decir, un cuadro tan bello como Sucre en Berruecos, caído en Berruecos, el caballo, Sucre caído, el gran prócer, el héroe caído, el héroe caído, ¿no? Claro, es bello, ¿no? Un cuadro que se admira como obra de arte, señor, ¿no? Absolutamente, qué bueno, qué maravilla. Cuéntanos, todo eso. Yo quiero cerrar contigo un poco esta entrevista que me ha parecido a mí fascinante, ¿no? Porque además la filosofía es apasionante y qué bueno que podamos por lo menos que la gente se dé cuenta que también hay este camino, que este camino existe. Venezuela, para ti, porque te va a llegar mucha gente deprimida, te va a llegar mucha gente afectada, te va a llegar mucha gente con una sensación de derrota terrible, otras que llegarán con mucho triunfalismo. ¿Cómo tú concibes, por dónde le entras a la realidad venezolana que es tan compleja y que se marca de una manera tan difícil en estos momentos donde un diálogo del cual creen muy poco? Toda esta situación que estamos viviendo, ¿por dónde tú la enfocas? Es importante entender que la democracia es un modo de gobierno. Un modo de gobierno que con una boga de 300 años nos consideramos el mejor modo de gobierno. Es decir, si es el gobierno de todos o de un pueblo, por lo tanto mucha gente tiene voz. Entendamos que si mucha gente tiene voz, todos tienen que hablar y todos tienen que ser escuchados entonces. Es decir, importante entonces llegar a un diálogo. No hay democracias tranquilas. Las democracias tranquilas se llaman tiranías. Exactamente, perfecto, sí señor. Las democracias son agitadas en términos generales, indudable, no destructivas. No, claro. Pero son agitadas. Claro. Son mares permanentemente dando que hacer, claro. Se da eso también. Malos gobiernos, buenos gobiernos, gobiernos que incluso puede ser que no sean malos, sino que yo no me gustan. Correcto. Pero están allí. Es decir, pero también tenemos algo que es muy importante, la posibilidad de un voto. La posibilidad de votar de unos 5 años en países desarrollados o países en, lo que, en esta extraña división de desarrollado y no desarrollado, la gente espera 5 años. Chao, señor presidente, chao, gobierno. Es decir, pero lo importante es que el diálogo exista, es decir, el saber que es una interpretación, o como dice Gadamer, la interpretación es la posibilidad de que el otro tenga razón. Y en eso tenemos... Por eso la disidencia funciona, es democrática absolutamente. Por eso, si no hay democracia, no hay disidencia, y los podemos sentar perfectamente. Y vuelvo a aquello, no confundamos la persona con el problema. Exacto. La importancia de que yo decía, es decir, una cosa es confundir un gobierno que no funciona con, es decir, lo que me cae mal, o la persona que me cae mal. Es decir, entendamos que los modos de gobierno se han dado, están allí, de eso hay mucha literatura, además, la filosofía además se encarga de lo que es filosofía política. Es otro gran campo que la filosofía lo ha tratado desde la República, del texto de la República de Platón, el político, la política de Aristóteles, y están viendo cómo son formas de gobierno, cómo se estructuran ellas. Ahora, Obed, ¿no te parece a ti también que, además de la situación social, que es lo que vemos y padecemos en términos sociales, en términos externos, esto tiene un espejo interno muy importante que hay que revisar, un espejo interno como persona, es decir, qué parte mía está mal gobernada, está mal gerenciada, está mal... todo esto que estoy viendo, también revisarlo adentro, cuál es mi aporte, por dónde... Sí, porque esto cosa del jardín privado, que a mí particularmente me interesa tanto, ¿no? El jardín privado es perfecto. Mientras tanto, mi jardín privado, es decir, yo no sé qué va a pasar yo no sé qué va a pasar en el país, pero puedo garantizar que en mi país, por lo menos voy a estar muy celoso de mi jardín. ¿Y para qué? Porque ese jardín va a ser mi participación, mi posibilidad, mi orgullo, Sí. ¿Lo manejas también o...? Sí, indudablemente, porque está en ese gobierno de las emociones. ¿A dónde pongo las emociones junto a lo político? Hay algo que en la filosofía es teoría política, hay algo que los alemanes llamaron la filosofía real. La filosofía real, la política real. La política real es la que se hace todos los días, cotidiana.
que nos lleva acá. Ahora, es importante también dónde estoy poniéndome yo, en una filosofía, en una política real, en una política teórica, dónde estoy montando mis emociones, mi frustración, la estoy proyectando, pero ojo, sí, no me toque, como tú dices, mi jardín, ¿no? Ese es mi patito interno, ¿no? Es mi cuitazo, mi grama. Ojo, también hay que dar un poco, también hay, y a dar, no estoy hablando de material, dar a lo humano, absolutamente. Porque ¿cómo tengo el respeto si no doy? Claro. Si yo respeto al otro, el otro me va a ir a respetar. Y salir de esos conceptos que también son muy filosóficos, pero que a veces son extremistas de la verdad, ¿no? Porque la verdad puede ser peligrosísima, es un espejo roto, ¿no? Es decir, cada quien agarra un pedazo, y esa es mi verdad. Y jugando dentro de esas verdades a veces nos terminamos muy ahogados, ¿no? Porque estamos todos defendiendo las verdades a ultranza que somos incapaces de revisar, ¿no? Exactamente, y una de las cosas que la filosofía se plantea en el siglo XX y siglo XXI es que no hay verdades. Exactamente. Es decir, las verdades con B alto, con esa B mayúscula, no existe, por eso es que hay interpretaciones, hay la posibilidad, y la interpretación es la posibilidad de oír al otro para ver cómo llegamos a acordar en diferentes puntos de vista. Entonces no hay verdades. Eso es un principio, lo cual nos permite una gran variedad, posiciones, interpretaciones, hermenéuticas. Claro. Porque si yo tengo la verdad, tú no la puedes tener. Exactamente. Se excluye, la verdad es excluyente. Totalmente. En cambio, si yo no tengo la verdad, tú no tienes la verdad, algo de... Que es lo que a mí me parece, y voy a dar ese no es mi campo, pero es una interpretación que hago desde mi conocimiento de lo humano, que tampoco es lo máximo, pero tengo muy alguito, porque trabajo en ello hace muchos años, y es que yo creo que el gran problema es que nosotros pasamos de la política a la religión, ¿sabes? Y esta realidad la estamos viendo desde un punto de vista religioso, muy dogmáticamente, es decir, como si la verdad fuera una sola, si nos vamos para un lado somos traidores, si nos vamos para el otro, ¿sabes? Es una cosa muy rígida y la política no es rígida, para nada. No lo puede ser. No lo puede ser. No lo puede ser, porque recordemos que la política es el hacer ciudadano. Exacto. La política no es un hacer de un partido. Y se basa en el diálogo, en el reconocerme, en el escucharte, en el reconocerte y en el que me escuche, pues. Como dice Ana, un diálogo entre iguales. Exactamente. Es decir, no entre iguales, en iguales, y los iguales son los ciudadanos. Es decir, la política no la hace otro, sino el ciudadano. Por eso es la distinción entre una política real y una política. Porque la ciudad, el país se hace entre ciudadanos. Claro. Entonces, entre ciudadanos hay que sentarse, hay que oírse, para ver, y no pasar a lo dogmático. Exactamente. Nos lleva a la verdad. Sí, y la verdad es excluyente. Estoy hablando con Obed Delfín, él es magíster en filosofía, él da consultoría filosófica tanto en empresas como a nivel personal, a proyectos, además muy importante en los proyectos, que los proyectos se sustenten en una filosofía de uno, ¿no? Además, en cualquier proyecto empresarial, artístico, es importantísimo eso. Ustedes lo pueden localizar a través de este correo electrónico, Obed. Bueno, vamos a la máquina y doy las redes de el invitado del día de hoy, que nos ha hecho el honor de estar con nosotros durante toda la tarde, que es Obed Delfín, que es magíster en filosofía, es consultor filosófico en diferentes áreas, en áreas de proyectos, en áreas de empresas, en áreas de corporaciones, en áreas de organizaciones, en áreas personales, así que usted puede conectarlo a través del Facebook. En su página de Facebook es Consultoría y Asesoría Filosófica Obed Delfín. Consultoría y Asesoría Filosófica Obed Delfín. Obed termina en D de Dios. Bueno, y nuestro y Obed Delfín pegado, Obed Delfín, @gmail.com es su correo. Y su teléfono es el 412-5560 y 0414-913-8602. Así que usted tiene las maneras de conectarse con el Obed. De verdad, un placer enorme haber estado con nosotros. ¿Tienes algún mensaje para Venezuela en estos momentos álgidos y difíciles? Bien recibido será. Un placer para mí estar con ustedes. Recordemos que Venezuela es un gran país. Sin duda. Es un país de grandes héroes y que lo que vivimos es un tránsito, pero que no es el fin. Es decir, estamos en una vida cotidiana y esa vida vale la pena vivirla. Es decir, recordemos que la filosofía también es el amor al conocimiento, al saber. Correcto. Y ese saber nos debe llevar a la luz,
parto de muchas ideas y que es lo importante en este momento. Muy bien, Obed Delfín, ya saben ustedes, para que lo localicen, será un invitado permanente en nuestros programas, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos pues dado y brindado tanta luz en este espacio. Muchísimas gracias, Obed. Casos y